TV Cosmos, somos para ti. Muy buenos días, soy Paula Alexandra Sierra Zamora, abogada de la Universidad Católica de Colombia, aquí en Bogotá, magíster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la Universidad de Valencia en España, candidata a doctor en el desarrollo del programa de profundización de la misma universidad en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional en España. Actualmente soy profesora investigadora en la Universidad Católica de Colombia, asesora de Ciencia y Tecnología en Investigación en la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral. Soy coordinadora de investigaciones del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra, docente de Derecho Internacional Público en la Escuela Militar de Cadetes, docente también en las maestrías de Historia Militar en la Escuela Militar de Cadetes, en Derecho Procesal Penal en la Universidad Militar Nueva Granada, y profesora del área de reparación y víctimas de la maestría en instituciones de la fuerza pública también de la Universidad Militar Nueva Granada, asesora de tesis en diferentes universidades. Digamos que mi desempeño y rol últimamente se ha desarrollado en los ejes transversales que manejo frente al desarrollo de mis actividades y sobre todo mis ejes iniciales de investigación, como lo son derechos humanos, por supuesto, víctimas y reparación integral del conflicto armado, obviamente todo lo concerniente a derecho internacional frente al desarrollo del conflicto armado y a los derechos humanos, así a grandes rasgos. He sido autora y coautora en varios libros, capítulos de libro y artículos de investigación, incluso a nivel Scopus. Y bueno, estoy súper feliz y súper contenta de llevar a cabo esta actividad y por lo tanto quiero darle el agradecimiento más gigante a las personas que han sido las creadoras y organizadoras de este tipo de eventos. No por la contingencia tenemos que detenernos en el desarrollo de la academia y cada día nos volvemos un poco más expertos en alguna de las áreas y nos, digamos, aprendemos de a pocos en el desarrollo de todos los acontecimientos y actividades que se puedan llegar a presentar. Mi invitación en este momento pues es a no dejarse caer y seguir y continuar en la lucha. El tema que me corresponde el día de hoy tratar con ustedes es el desarrollo del conflicto armado en Colombia y cuál ha sido, digamos, el impacto que ha tenido el derecho internacional humanitario. Y a grandes rasgos, lo que puedo decirles es que el desarrollo del conflicto armado en Colombia pues ha sido desastroso, fatal, inecuo. Y aunque soy colombiana, en esta exposición voy a hablarles un poquito mal, digamos, del desarrollo que ha tenido Colombia en su conflicto armado, ¿sí? ¿Por qué? Porque qué mejor persona experta en conflicto armado y justicia transicional de su país para hablar las falencias de su país. Bueno, también vamos a tener cosas interesantes y aportivas que van a servir para el desarrollo de las experiencias vividas en otros países y sobre todo pues que no todo es tan malo, ¿no? En el desarrollo, digamos, teórico y constitucional que ha tenido Colombia frente al desarrollo del conflicto armado, pues se ha podido lograr evidenciar que, como les dije, ha sido nefasto, ha sido falaz, ha sido un conflicto incluso ya necesario para el desarrollo económico colombiano. ¿Por qué? Porque pues siempre estamos a la espera de recibir, digamos, mucho apoyo económico para combatir el narcotráfico, por ejemplo, que para nadie es un secreto que Colombia es hito en el narcotráfico, ¿no? A raíz de todas estas actividades que se han desarrollado, pues también hemos desarrollado, digamos, unas otras que no solamente van a ser narcotráfico, sino que van a ser otros tipos de actividades como el microtráfico, como la creación de grupos armados organizacionales GAO, que son, digamos, grupos más pequeños, ¿sí? Ya no solamente existen los cárteles. Otro tipo de actividades, pues va a ser, digamos, la tortura o, digamos, abuso que generan estos insurgentes en el desarrollo de actividades sexuales a niños, niñas, adolescentes, a mujeres,
incluso a hombres, tampoco hay que desmeritar esa parte, no es un secreto tampoco, la trata de personas que se vive a raíz de esto. ¿Cómo puede ser posible en el contexto colombiano, en conflicto armado en pleno siglo XXI, que los comandantes de los grupos armados, ¿sí? Por ejemplo, el comandante del sector tal en Colombia, que es el sector, digamos, que va a defender ese comandante, estoy hablando en términos de los escuadrones de las FARC, entonces tenga que respetársele la mujer. La mujer es una niña que no tiene ni 13 años y tiene que aguantársele absolutamente todas las atrocidades. Perdonen el contexto en el que voy a dirigirme a algunas de las actividades, pero es para el desarrollo que se entienda la actividad, no con otros fines. Entonces, en el desarrollo de las actividades, si tiene que hacer una orgía, pues se hace una orgía y solamente puede ser permitida por el comandante de ese escuadrón. No puede ser posible, es una niña de 13 años, ni siquiera está en el desarrollo, digamos, intelectual de llegar a entender que puede considerarse eso. Cuando los niños y niñas y adolescentes están, digamos, inmersos en actividades ilícitas en un grupo armado, por ejemplo las FARC también, no solamente para hablar con las FARC, para el desarrollo del proceso de paz, pues se ha podido, digamos, en el desarrollo de las investigaciones que se han incluso publicado, que los niños van a ser el ente más desfavorable que va a tener el conflicto. Igual las mujeres, ¿no? Van a ser, digamos, también tomadas como armas de guerra. Esto no para generar concientización ni nada de eso, sino para, lo que les digo es contextualizarlos un poco en el contexto, en el espacio. Entonces, digamos que una de las reglas que tienen los niños al verse inmersos en que solamente pueden llevar a cabo una actividad ilícita que les da una oportunidad en el desarrollo o crecimiento económico o que les va a generar algo para poder sustentar su familia, es ir a pues, transcurrirse en las filas de las FARC. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño dice, no, es que ya no quiero y yo vine aquí fue por voluntad? Pues sencillamente les ponen unos rangos de, digamos, de acotamiento dentro del campamento. Los niños son los que siempre van a estar, niños, niñas, adolescentes, ¿no? En Colombia la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, entonces digamos de los 18 años para abajo, en los campamentos ilícitos van a poner siempre en el último cordón, que es donde está, digamos, el campamento y el comandante, a los niños. De resto van a ser adultos. Entonces en el segundo cordón, en el tercer cordón, en el primer cordón, etcétera, etcétera, que es el más peligroso. Entonces lo que les dicen es, cuando usted salga, literalmente, de la zona, de la primera zona, un paso que usted dé por fuera de esa primera zona en la que estamos, es un tiro directo a la cabeza. Y hay muchos reportajes que ustedes pueden ver en el desarrollo de estas actividades, digamos, un poco más reales. Son, aunque no es una fuente muy confiable, nunca me ha gustado decir esto, pero pueden verlas, por ejemplo, en un programa que tenemos aquí en Colombia que se llama Séptimo Día o alguna cosa así, que dan, digamos, unos informes conforme a las actividades ilícitas y sexuales que han tenido, digamos, estos niños y que han logrado escapar, porque realmente es que de 100, si se escapa uno o dos, es mucho. O sea, lo logró porque estuvo muy de buenas. ¿Listo? Entonces, digamos que todas esas actividades que se van a desarrollar es una clara inmersión en la vulneración de todos los derechos humanos que puedan existir y todos los derechos fundamentales que un Estado social de derecho como el colombiano no va a poder protegerles nunca. ¿Listo? Y digo nunca por el desarrollo que ha tenido el conflicto mismo y por el desarrollo que ha tenido el acuerdo de paz firmado recientemente. ¿Listo? Ya les voy a explicar por qué. En ese orden de ideas, lo que suscita es que en Colombia la paz es un derecho. Pero si lo miramos un poco más académicamente, la paz va a ser uno de los principios fundamentales en el derecho internacional, que va a ser el derecho, el principio del mantenimiento de la paz internacional. Y el principio de la paz internacional va a suscitar tanto derecho como humano, como fundamental en el desarrollo de las actividades constitucionales colombianas y en el desarrollo de usted como persona misma. O sea, va a ser un principio pro domine, ¿listo? En ese mismo desarrollo constitucional y de derecho internacional, pues va a suscitarse otra serie de actividades. A raíz del acuerdo de paz, lo que se quería era que las personas que estuvieran inmersas en actividades
obviamente ilícitas y frustrantes o que frustraran su desarrollo de vida, en este caso hablando solamente de los niños, pues iba a suscitarse un tribunal, iba a crearse un tribunal jurisdiccional especial para llevar a cabo la paz. Entonces en ese tribunal, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, se iba a ir a contar la verdad. Entonces, en esa contada de esa verdad iba a depender únicamente del infractor que iba a cometer esa actividad en esa contada de esa verdad, porque la finalidad de la JEP es eso, ir a contar la verdad. Y a partir de cuánta verdad usted cuente, digamos que se le van a atribuir una serie de derechos o una serie de requisitos o una serie de beneficios en el desarrollo de esas actividades ilícitas que usted cometió. ¿Qué pasa? Tenemos primero un gobierno como fue el de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Que digamos ha sido muy famoso en el desarrollo de actividades ilícitas porque tuvo que maniobrar políticamente y jurídicamente una cantidad de actividades y atrocidades para poder, digamos, cubrir, digamos, una simplicidad de actividades ilícitas que cometió. En este momento está siendo judicializado por la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal jurisdiccional en Colombia para el desarrollo de este tipo de actividades. Hasta el momento es una cifra inexacta, pero tiene un poco más de 8.500 víctimas encima por falsos positivos. Los falsos positivos veas en el desarrollo de las actividades que tiene que desarrollar el ejército colombiano para contrarrestar obviamente la fuerza militar, la fuerza de las FARC, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que iba el comandante de una brigada con su pelotón a, no sé, recuperar una comunidad o a recuperar un espacio público o sencillamente a intentar contrarrestar, ¿sí? Digamos, la fuerza y la capacidad de las FARC, y en el desarrollo de esas actividades pues iban a haber inmersas personas, digamos, colaterales a esa actividad. Entonces lo que pasaba era que antiguamente, dentro de las actividades que se daban para los miembros de la fuerza pública en Colombia, si usted tenía, digamos, el récord de de dar de baja a un miembro de las FARC, pues usted tenía derecho a unos días libres con su familia, ¿no? Entonces, como esto se iba tornando cada vez más difícil, lo que hacían algunos miembros en desarrollo de unas actividades era aprovechar un despiste que tuvieran en algún momento de esa actividad, y lo que hacían era matar campesinos, matar niños, mujeres, lo primero que se les atravesara, y ponerles uniforme de guerrillo. Entonces, en ese sentido es un falso positivo porque efectivamente se toma como si fuera matado un miembro de las FARC, pero es un falso porque era un campesino que tuvieron que matar en el desarrollo de una actividad, y en ese desarrollo pues tuvieron que ponerle un uniforme como si fuera de las FARC para poder, digamos, ingresar a ese tipo de beneficios. Luego, a raíz de eso, se suscitaron una cantidad de muertes, muchísimas, pero se pudo, digamos, contrarrestar esa actividad. Fue ya en el cambio de gobierno, cuando ya asume la presidencia el expresidente Santos. Y aquí lo que hace es, digamos, alejarse de su más aliado, que en ese momento era el señor Álvaro Uribe, y digamos que políticamente se fue en contra de todos los postulados políticos que quería seguir llevando el señor Uribe, ¿no? A raíz de esto, pues se le han suscitado una cantidad de investigaciones al señor Álvaro Uribe, y en el desarrollo de sus actividades, pues se han podido determinar que hasta el momento llevan más de 8.500 víctimas que tiene encima. O sea, tienen que judicializarlo por más de 8.500 víctimas, pero sin embargo en Colombia lo seguimos nombrando como presidente del Senado, ¿no? El Senado es una de las cámaras que va a tener nuestro Congreso de la República, que es Senado y Cámara de Representantes. Entonces él iba a ser el presidente del Senado. Vaya cosa tan absurda la que hacemos en Colombia. Y luego del periodo presidencial, doble periodo presidencial que tuvo el presidente Santos en contra de su, digamos, mandatario, asume la presidencia nuevamente otro de los líderes políticos más influenciadores por Álvaro Uribe Vélez, que es el actual presidente, el señor Duque, ¿no? Entonces el señor Duque lo que hace, digamos, es
tratar, digamos, de administrar políticamente todas aquellas atrocidades y lo dejan, pues obviamente, con un acuerdo de paz que desarrollar, ¿listo? Este acuerdo de paz ha sido nefasto también en el desarrollo de las actividades y protección de derechos humanos de las personas, de las víctimas del conflicto armado. ¿Por qué? Porque digamos que en el desarrollo mismo de esas actividades entra con una ideología política distinta a la del anterior gobierno, porque el anterior gobierno pues era el de Santos y en ese orden de ideas pues lo que hizo Santos fue contravertir lo que decía Uribe, pero Uribe coge a Duque y vuelven como a entablar esa línea ideológica. Es importante decir hasta el momento que en el desarrollo que se tuvo frente al desarrollo del marco teórico del acuerdo de paz, pues se han creado una serie de leyes que han transcurrido y que han sido también nefastas y fatales para el desarrollo mismo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Les voy a poner un ejemplo, pueden buscarla, la ley 1922. La ley 1922 se llama de la siguiente forma: por medio de la cual se crean unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero ¿cómo puede ser posible? Somos abogados. Somos expertos interpretando la información. Entonces creamos en el desarrollo de 3 años después, 4 años después, otras reglas de procedimiento para el desarrollo de la Jurisdicción Especial para la Paz. No. Y esto fue a causa de las condiciones que se estaban dando en las negociaciones de FARC y gobierno colombiano. Ahora, es importante destacar hasta el momento que lo que se pactó en las negociaciones de La Habana, absolutamente nada quedó materializado en lo que se pactó en el acuerdo de paz. A raíz de eso, esa ley 1922 crea, digamos, una de las formas por medio de las cuales van a ser judicializados tanto miembros de las FARC como miembros del Ejército de Colombia o de la Fuerza Colombiana. Y dentro de ese desarrollo van a existir una serie de actividades o delitos incursionados para el desarrollo, digamos, de esas actividades. Uno de esos es la subordinación del mando. Y la subordinación del mando ni siquiera está estipulado o si ni siquiera está catalogado en un artículo del Código Penal colombiano. Entonces, estamos, digamos, como lo que hicimos fue como estipular unas cosas que ni por siquiera como gobierno podíamos cumplir, ¿sí? Dando más allá de para seguir un acuerdo de paz que ni siquiera se podía cumplir. Ahora, en el desarrollo de esa subordinación del mando, tenemos inmerso que algunas de esas actividades están inmersas en otro tipo de instrumento jurídico internacional. ¿Cuál es? Es un tratado internacional firmado y ratificado por Colombia. Dense en cuenta, el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es el que le otorga jurisdicción a la Corte Penal Internacional para el desarrollo o jurisdicción o juzgamiento de algunas actividades ilícitas en el desarrollo de los delitos que obviamente juzga la Corte Penal Internacional. ¿Será que tortura no es un delito de lesa humanidad, por ejemplo? ¿Será que tortura no es la que tuvieron que aguantarse los niños y que todavía hoy por hoy tienen que aguantarse los niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de sus actividades como ilícitos en Colombia? A causa de las aglomeraciones o estratificaciones que se tienen que dar por el desarrollo político en Colombia. Entonces, ¿por qué tenemos que quitarle jurisdicción a una Corte Penal Internacional para darle gusto a un grupo político, porque ya hoy por hoy está configurado como grupo político, sin dejar las armas? Ahora, se creó el acuerdo de paz bilateral para la dejación de armas y eso nunca pasó. Todavía seguimos en conflicto armado. En el desarrollo de esas actividades y en el desarrollo de esa actividad ilícita, pues estamos quitándole jurisdicción a la Corte Penal Internacional. Estamos incluso creando una jurisdicción especial para la paz para el juzgamiento de ese tipo de delitos especiales. Y estamos creando normatividades como amnistías e indultos, en donde estamos concediendo ese tipo de actividades por conexidad, no por delito directo. Tendría que juzgarse por medio de la Corte Penal Internacional o por jurisdicción ordinaria. ¿Qué está haciendo Colombia? Llevando todos esos casos a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que en el desarrollo de una actividad sexual no consentida para un niño, niña o adolescente, en el desarrollo de actividades del conflicto armado, porque se le dio la gana al comandante de abusar sexualmente de una niña. ¿Por qué? Porque era el comandante.
tenga que venir a juzgarlo una jurisdicción especial para la paz cuando tiene que ser juzgado por jurisdicción ordinaria sin ningún beneficio o por jurisdicción internacional donde la Corte Penal Internacional es la encargada de venir a investigar y a juzgar ese tipo de delitos. No puede ser posible que porque ahora todos los delitos por conexidad, gracias al presidente Duque, sean en desarrollo de una jurisdicción especial para la paz para que ese beneficio sea otorgado a todos los miembros de las FARC y en el desarrollo de esas actividades se cierren todas aquellas investigaciones que se tienen a cabo frente al desarrollo de esas actividades ilícitas. No puede ser posible que un delito sexual frente a un niño o niña adolescente en Colombia sea prescriptible, cuando a nivel universal es un delito imprescriptible, es una actividad imperdonable. No puede ser posible que ese tipo de actividades estén inmersas en una ley nacional colombiana como delito de amnistía e indulto para el desarrollo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, en el desarrollo, digamos, de ese mismo conflicto armado, no podemos hablar, digamos, de un posconflicto, porque el posconflicto va a caer en la acción, obviamente, de la etapa después del conflicto para entrar en una etapa de transición. Tenemos que hablar de una etapa de posacuerdo, la etapa después del acuerdo final. Ahora, en ese desarrollo, frente a la llamada posacuerdo, ¿cierto? Y a las actividades inmersas, jurídicas, políticas que se han desarrollado para, digamos, tratar de estructurar y llevar a cabo esa estructuración de la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene que tenerse en cuenta que ese mismo desarrollo trae otra serie de consecuencias. Una de esas es quitarle jurisdicción a todo un tribunal internacional por medio de un tratado internacional. Nadie obliga a los países a firmar tratados internacionales y mucho menos a ratificarlos en sus países, pero cuando se firman y se ratifican, los países quedan totalmente obligados en llevar a cabo todas las obligaciones convenidas en ese tratado internacional, que es lo que no está pasando en Colombia. Entonces, en el desarrollo de esas mismas actuares, pues tenemos que en Colombia existe un bloque de constitucionalidad. Ese bloque de constitucionalidad va a estar inmerso por dos tipos de controles: control constitucional y control de convencionalidad. Y si lo vemos por ese lado, digamos que son parámetros que sí o sí en el desarrollo del derecho internacional van a tener que surgir. ¿Por qué? Porque pues si usted, como le dije anteriormente, se está obligando como Estado, por la firma de la ratificación que tuvo que tener en el desarrollo pues de esas actividades de ratificación para decir, oiga, yo sí quiero obligarme y lo voy a hacer, digamos, de forma tácita, real y formal, que es la ratificación misma, creando una ley para el desarrollo de esas actividades, pues digamos que los verdaderos principios que se están violando en ese momento, o digo Colombia, pues van a ser unos totalmente distintos. Si hablamos de los principios internacionales del derecho internacional, pues el mantenimiento de la paz va a ser uno, pero nosotros estamos inmersos en que tanto como derecho fundamental, porque lo tenemos constituido como un derecho fundamental, el derecho a la paz, como derecho humano, ¿no? Y como derecho universal, pues digamos que ese derecho a la paz en este Estado social de derecho que es Colombia no se está cumpliendo y no se están cumpliendo todas aquellas actividades. En el marco del conflicto armado y en el marco del posacuerdo, pues también hay que decir que en la medida del desarrollo, lo que hicieron a grandes rasgos los miembros de las FARC fue ganar tiempo. ¿Por qué ganar tiempo? Dirán, esta profesora colombiana que está hablando muy mal de su país. Sí, estoy hablando muy mal de mi país porque es que eso no se ve en las noticias. Aunque lo que voy a decirles a continuación sí lo pueden encontrar fácilmente en la web. El año pasado, antes del 29 de agosto, había salido el presidente Nicolás Maduro en entrevistas y en, digamos, esas cosas, conferencias o cosas diplomáticas que hace él en su país, y dice textualmente: las FARC y el ELN son bienvenidas a Venezuela por la puerta grande. Entonces eso prendió un sinnúmero de alarmas en Colombia porque se llegó a pensar que obviamente pasó lo que tenía que haber pasado desde hace mucho tiempo, que era darles una reorganización al grupo militar, al grupo FARC, para el desarrollo de seguir delinquiendo sus actividades. Hoy por hoy se ha podido comprobar que las FARC están en la frontera con Colombia y tienen, digamos,
todo el desarrollo lícito, ¿sí?, de actividades ilícitas como es el narcotráfico, y están defendiéndolos por medio de un Estado, ¿no?, que es Venezuela. Pero además las FARC se aliaron con el ELN. Por eso es que en el desarrollo del acuerdo de paz que se iba a firmar con el ELN se cayó. No vayan a creer que si las FARC pudieron tener unas curules que le permiten tener voz y voto en el desarrollo de las actividades legislativas en el Congreso de la República de Colombia, el ELN no iba a pedir más de eso. ¿Quiénes siguen sufriendo? Las víctimas. Hay víctimas y hay revíctimas, o sea, están revictimizadas. La Jurisdicción Especial para la Paz continúa con sus labores normales, digamos que en el desarrollo de las personas que son llamadas voluntariamente a participar en los procesos. Existe, digamos, una gran dificultad jurídica, y es que claramente en el desarrollo de judicial que va a tener ese juzgamiento, esas actividades, pues no van a ser, digamos, penadas con el tiempo ideal de pena privativa de la libertad. Entonces también fue una crítica tremenda que se le hizo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Digamos que en el procedimiento jurídico también que va a tener ese actuar por medio de sus magistrados, pues va a suscitarse algo muy extraño, y es que en el desarrollo de las actividades en jurisdicción ordinaria penal, siempre llamaban a la víctima para que pues pudiera ser partícipe de la audiencia, porque son públicas, las audiencias públicas, en el desarrollo del juzgamiento de este delincuente. Increíblemente en la Jurisdicción Especial para la Paz no, entonces no sé a quién le van a contar la verdad, porque la víctima no puede ser parte en el proceso de ese cuento de la verdad, y qué tanta verdad va a contar, ¿no? El acuerdo de paz también crea, digamos, un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No se cumple, obviamente, pero tampoco es acorde a los elementos en los que se creó. Por ejemplo, existe dentro de los mecanismos no judiciales de esa justicia transicional un elemento que se llama verdad y memoria histórica, ¿no? Entonces, en el desarrollo de esa verdad y memoria histórica se crean, digamos, otras entidades. Una de esas entidades es la Comisión de la Verdad, y también se crea la Oficina de la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Bueno, el nombre es un poquito más largo, pero más o menos la contextualización es esa. Y esta entidad está encargada, este grupo tiene la misión de buscar a las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado firmado en el acuerdo de paz. Increíblemente, en el desarrollo de mis actividades profesionales he podido lograr encontrar víctimas del conflicto armado cuando tengo, digamos, ese tipo de participaciones, y me dicen, profesora, es que yo fui a la unidad de víctimas de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, porque imagínense que allá donde me mataron a mi esposo, encontraron, pues, la persona que incursionó en esas actividades, cuando tuvo el derecho a contar su verdad, también dijo y dio las especificaciones y coordenadas específicas para poder ir a, digamos, desenterrar mi esposo, y yo poder darle, digamos, una despedida acorde a lo que se merece. Y allá me dijeron, es que no hay plata, eso tiene que hacerse por orden judicial y no podemos hacer absolutamente nada. Entonces yo me pregunto, ¿el desarrollo del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición tiene que, pues se creó acorde, coordinado, y que tenían todas las entidades que prestarse armónicamente ayuda para el desarrollo de los procesos? Entonces, cuando una víctima va y le dice, oiga, estas son las coordenadas, aquí está mi esposo, ¿por qué no vamos y lo buscamos? Y se acabó el problema, pues no hay plata. Entonces, ¿para qué se crea todo un acuerdo de paz? ¿Dónde están inmersos, digamos, todos esos recursos que recibimos de estados internacionales para que el acuerdo de paz pudiera funcionar? ¿Por qué le perdimos de vista a los dirigentes cabecillas de las FARC desde hace un año antes? Estoy hablando antes del 29 de agosto, porque ahí se rompe, digamos, un hito grande en el desarrollo del acuerdo de paz. ¿Por qué le perdimos de vista? ¿Por qué no le hicimos seguimientos? ¿No? ¿Por qué tuvimos que esperar hasta el mismo 29 de agosto, cuando sale Jesús Santrich y Iván Márquez en un video que también pueden encontrar por internet súper fácil,
donde hacen el anuncio de la segunda Marquetalia, ¿no? Marquetalia porque Marquetalia es un municipio, es un corregimiento donde fue creada las FARC en 1964, si no estoy mal. ¿Mm? ¿Qué le hicimos? Hicimos, pues, jurídicamente darles una cantidad de beneficios de los cuales se van a aprovechar un montón. Segundo, darles tiempo para reorganizarse. Ya tienen, digamos, toda estructurada una nueva ruta de cocaína y está avalada por todo un estado que es el estado venezolano. Se ha podido comprobar. ¿Qué más pudimos hacer? Revictimizar las víctimas. Eso no es un derecho propio a la verdad, ni un derecho a pertenecer a un grupo donde lo que se busca es que cuenten la verdad. Ya no sé qué verdad va a contar. Dentro del cuento que echan para contar la verdad, pues también tenemos, digamos, miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas de Colombia inmersos, claro, por daños colaterales a veces o porque también estaban, digamos, incrustados en el desarrollo de esas actividades ilícitas, como pueden darse en todo. Y lo peor es que los jueces o tribunales, aunque fueron elegidos por audiencia pública, todos, digamos, en Colombia dijeron, no, pues qué proceso tan legal, tan transparente, veíamos las entrevistas por el televisor, no, que está el persona, no alcanzó a llegar a entrar en funcionamiento la JEP y ya estaban robando plata de ahí. Digamos que ha sido un sinnúmero de cosas impresionantes. Ahora, imagínense un miembro de la fuerza pública, un soldado, que en el desarrollo del comandante esté inmerso en iniciar el proceso por la JEP, ¿no? Entonces la JEP le dice, bueno, sus beneficios van a ser estos, no sé qué, venga y cuente la verdad, pues el desarrollo jurídico va a ser este. Y que cuando llegue a la audiencia de juzgamiento, ese juez sea el comandante que le otorgó la orden de hacer esa actividad en el desarrollo de un falso positivo. No es posible, no es lógico, no es legal, no está inmerso dentro de un escenario jurídico equitativo, porque entonces le va a decir el soldado, es que usted fue el que me dio la orden y usted me está juzgando ahorita, usted debería estar aquí conmigo. Entonces presenta muchas falencias por el afán en el que se hizo. Realmente ningún acuerdo de paz tampoco ha podido ser o lograr ser tan victorioso en el desarrollo de las actividades, pero tampoco podemos comparar a Colombia en el desarrollo de esas actividades del conflicto armado con las otras experiencias en el mundo, porque todas son diferentes, todas son distintas y ningún conflicto armado ha durado tanto como en Colombia ni ha sido tan violento como el que Colombia. Entonces, frente al desarrollo del derecho internacional humanitario, pues solamente resta decir que se espera en la medida de lo posible que, digamos, los entes que tenemos adscritos, por así llamarlos, internacionales, respondan al llamado, ¿no? Que la Cruz Roja Internacional siga haciendo su labor que la hace muy bien el desarrollo de proteger los derechos humanos en Colombia. Dese cuenta que en la Corte Interamericana somos uno de los países con más sentencias en contra y sin ejecutar, digámoslo así, en el cumplimiento de esas actividades ilícitas y daños colaterales que se suscitan, pero también se espera que en el desarrollo de ese acuerdo de paz o ese posacuerdo pues resulte, digamos que por el cambio de gobierno, o un epígrafe un poco más llevadero, porque después del 29 de agosto lo que hizo fue crear la segunda Marquetalia, darles tiempo a que se convirtieran o reconvirtieran o evolucionaran a un nuevo tipo de guerrilla. Lo que se espera es que se mantenga el acuerdo de paz, pero no sé en qué condiciones se va a mantener ese acuerdo de paz si una de las primeros lineares de ese acuerdo de paz es el cese bilateral y eso es lo que nunca ha existido. Nunca existió después de la dar firma al acuerdo de paz. Se supone que tenía que existir y que si no existía se rompía ese acuerdo de paz. No sé qué beneficios tenga Colombia para seguir manteniendo un acuerdo de paz tan frágil en desarrollo de las actividades políticas y jurídicas, sobre todo las jurídicas, porque es judicializar a un perpetrador de una cantidad de actividades atroces en el desarrollo de la vulneración de derechos humanos en el mundo y que solamente le den 5 años de cárcel por máximo va a ser tenaz, o sea, no va a ser, digamos, restaurador para la víctima. No hay garantías de no repetición en el Estado colombiano, no porque ustedes ya no vean noticias y es que las llegan a ver o porque Pablo Escobar ya se murió,
no exista conflicto, está peor. Incluso por la contingencia sanitaria, digamos, empleada por el gobierno nacional, siguen presentándose o siguen aprovechándose de esas actividades para el desarrollo de, de esas actividades ilícitas por parte de estos insurgentes. Como les dije desde el principio, no solamente existe FARC, no solamente existe ELN, existen grupos armados organizados al interior, existen cárteles, existen muchas guerrillas realmente, muchas guerrillas en el desarrollo de esas actividades. Digamos que el derecho internacional humanitario no ha servido mucho para para el procesamiento de esas actividades en el marco de la protección de las personas. Y aquí criminológicamente puede llegar a hablarse de que en Colombia estamos inmersos en una teoría criminológica como lo de la indefensión aprendida. Siempre me gusta ponerla de ejemplo, ¿no? Porque la indefensión aprendida es, digamos, ese desarrollo en donde el ente regulador intenta en la medida de lo posible dar una, una actividad en desarrollo en la condición de una persona que pueda ser aprendido a comportarse conforme a una situación. Entonces el tecnicismo, digamos que recalca al 100% lo que estamos viviendo en Colombia, porque aunque nos dé mucho miedo el conflicto armado, porque realmente las actividades que se llevan a cabo, no aquí en la ciudad, porque aquí en la ciudad no se han visto hace muchos años, digamos, actividades ilícitas o terroristas en el acto de ese conflicto armado, pues en las actividades, en las zonas más urbanas, ¿sí? De campo y demás, sí se ven muchísimo, todavía muy frecuentes. Pues es ese tecnicismo, como les decía, muy recurrente, muy ideal para decir, en Colombia estamos viviendo una indefensión aprendida de intentar acostumbrarnos a una condición ilícita o una condición que nos dé miedo y no y seguir en el transcurso normal de la vida porque eso es lo que toca, ¿no? Eso es lo que les toca a los campesinos. Por lo tanto, se aprende, digamos, esa condición de miedo y se aprende a vivir con esa condición de miedo. Por lo tanto, esa condición de angustia que genera esas actividades ilícitas para las personas en desarrollo de ese conflicto armado, pues van a generar ese tecnicismo, pero además van a generar otro tipo de incertidumbres y desconfianza, deslegitimación en el Estado y en las instituciones del Estado que prestan, digamos, esas actividades para la protección de los derechos humanos y fundamentales, y que eso nunca se está prestando. Entonces, como conclusión, el desarrollo, digamos, del posacuerdo en Colombia ha sido nefasto, sobre todo para las víctimas, porque tenemos más víctimas. No sé qué sacábamos haciendo un acuerdo de paz para tener más víctimas de las que ya teníamos. No se han visto, digamos, materializados esos acuerdos que se llegaron en el acuerdo de paz frente a la reparación de esa víctima. La justicia transicional que se está viviendo hoy por hoy en Colombia no cumple con los estándares mínimos de que sea justicia transicional. No tengo una definición exacta de que lo que pueda llegar a una conceptualización exacta de lo que podamos estar viviendo en este momento. Digamos que la capacidad que va a tener el gobierno para el desarrollo de esas actividades pues tampoco va a ser, digamos, del todo tácito, real o material en el desarrollo de esas víctimas, por los ejemplos que les di en el desarrollo de esta charla. Y tampoco, digamos, que la sensación subjetiva que va a tener ese campesino o esa víctima del conflicto armado va a cambiar. ¿Por qué? Porque no existe la fuerza capaz material real del gobierno ni de las fuerzas para lograr mantener, digamos, equiparada una situación de defensa cuando usted como campesino siente realmente que el ejército nunca está. Entonces, como lección aprendida es no cometer los errores que cometimos nosotros. No creo que exista prontamente un acuerdo de paz con el ELN. Tiene que haber más víctimas para que ocurra eso, realmente. Tiene que crearse, digamos, un sistema que sea válido para el desarrollo de la capacidad con presupuesto colombiano, porque nos estamos obligando o nos obligamos a unas condiciones que no son reales, que no se pueden cumplir.
digamos que incluso el sistema de salud, no por la contingencia sanitaria, sino en la vida real, ya está plagado, ya está hacinado en el desarrollo de las actividades de prestar esa ayuda psicológica y esa ayuda de medicina médica para las víctimas del conflicto, así sean víctimas militares, porque se tornan a veces todavía más difíciles, resultan siendo a veces perpetradores y no defensores por el desarrollo de las actividades que se dan. Y bueno, lo que busca y falta es que, o rescatar es las partes positivas, que por lo menos existe un acuerdo de paz. No sé cómo se va a cumplir, no sé cómo va a ser para el cumplimiento de las víctimas, no ha sido tácito ni real para las víctimas, no ha sido tampoco favorecedor, pero existe materialmente, con unas condiciones, digamos, no tan buenas, pero existen algunas que se puedan, digamos, desarrollar en el ejercicio de la profesión. Nos hemos podido dar cuenta, digamos que bastante a tiempo, de las falacias que han tenido el desarrollo de este marco jurídico para la paz, lo cual pues está en desarrollo todavía. El gobierno actual lo que está haciendo es, digamos, no rompió el acuerdo de paz porque no rompió ninguna característica, pero lo que hizo fue ponerle un freno a los cabecillas, y bueno, eso fue lo que desató la declaración que hicieron en el 29 de agosto del 2019, que fue romper el acuerdo de paz, pero realmente no se ha roto el acuerdo de paz continúa, solamente que no se ha vuelto a hablar en condiciones de acuerdo de paz. Seguimos con otro tipo de insumos económicos, como es el Plan Colombia, que el Plan Colombia es la erradicación de la coca, ¿sí? Había estado frenado por un tiempo porque se suponía que ese químico que quema estas matas era también perjudicial para la salud de las personas, entonces que iba a empezarse a hacer manualmente. Pues manualmente lo que produjo fue que el proceso es mucho más lento, obviamente, y aumentó los cultivos de coca. La coca y de marihuana no bajan, al contrario, siempre suben. Digamos que los controles que se hacen también, digamos que no tienen la capacidad para llevar a cabo ese tipo de controles. A veces incluso por la corrupción que se suscita, ¿no? Y nada, pues si tienen alguna pregunta, yo voy a dejar mi correo personal para que ustedes puedan hacerme llegar sus inquietudes. Me pueden buscar en redes como Paola Sierra. Muchísimas gracias nuevamente a los organizadores. Estoy presta para llevar a cabo todas las actividades posibles. No nos detengamos por la contingencia sanitaria. Tenemos que seguir, tenemos que luchar y tenemos que ser fuertes en el desarrollo de la academia, ¿sí? Porque somos los únicos que vamos a intentar darle solución a este mundo tan enredado. Entonces, totalmente agradecida y que tengan un buen día. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora, imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases, con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que, estando lejos, se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Bueno, las razones por las que dejé de estudiar son varias. Recuerdo que iban a ser mi hija. Además de la universidad, también estuve trabajando. Quería ganar mucho más. Y si te digo que las razones por las cuales dejaste de estudiar son las mismas por las cuales debes volver, ¿qué me dirías? Las razones para estudiar
Son varias. Mi hija se sienta muy orgullosa. Estudia en el programa de formación para adultos de la UCB. Entérate más en ucb.edu.p/adultos. Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU. ¿Qué tal? Soy el doctor Raúl Andrade Osorio, soy docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como del Instituto de la Judicatura Federal con sede también en Puebla. Agradezco muchísimo a la Universidad César Vallejo de extenderme la invitación para poder platicar con ustedes en relación a un tópico que a continuación precisaré. En razón de estas situaciones que estamos viviendo mundialmente, que es la contingencia por el virus y la pandemia que existe en el mundo por el famoso coronavirus. Bien, yo les voy a hablar un poco de lo que es el amparo contra leyes o normas de carácter general. La diferencia es que las leyes, pues como su nombre lo dice, las expiden congresos. Las normas de carácter general, bueno, tienen las mismas características que las leyes, pero la diferencia es que digamos, su fuente, pues es el Ejecutivo, puede ser el propio Poder Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos y diversas entidades de la administración pública que emite este tipo de normas que son generales, impersonales, abstractas y obligatorias. ¿Por qué es importante conocer este tipo de, vamos a llamarlo así, medio de impugnación extraordinario en contra de estas leyes o normas de carácter general? Pues porque en muchas ocasiones el problema en realidad se va a resolver pues en razón de atacar la norma, porque por los hechos será imposible. En principio vamos a precisar que el amparo procede contra normas que por su sola entrada en vigor causan perjuicio. En México le llamamos normas autoaplicativas. Desde que entran en vigor, estas normas causan perjuicio a la persona y por tanto está ella en aptitud de ejercer la acción de amparo en su contra. Un ejemplo puede ser, siempre es muy, digamos, los ejemplos del libro, los ejemplos que normalmente se ponen, bueno, pues es si alguien tiene un auto, en México existe el derecho de control vehicular, que es simplemente, bueno, pues que esté actualizado dentro del padrón de vehículos de los estados, en el caso de México, que es una república con una forma de gobierno federal que tiene estados y federación. En el caso de los vehículos, bueno, se encuentran inscritos en las entidades federativas. Uno debe pagar cada año porque se mantenga vigente este registro para efectos de seguridad jurídica. La persona haya, ¿verdad?, certeza de que esa persona es dueño de ese vehículo por si desafortunadamente se lo roban, sufre algún daño, etc. Bueno, él está inscrito en este registro y esto da seguridad de que él es el propietario. Bueno, cada año se emiten las leyes de ingresos de los estados y contemplan el pago de ese derecho. Por tanto, desde que entra en vigor ese derecho, toda persona que está inscrito en este padrón, pues tiene la obligación de pagar. Es una norma, una ley que causa perjuicio desde que entra en vigor, esto es el 1 de enero al primer segundo del año, que es el ejercicio fiscal. Bien, pero también existen otras leyes y normas generales que van a causar un perjuicio no cuando entran en vigor, sino
cuando se aplican estas leyes les llamamos heteroaplicativas. Esto es que necesitan un acto concreto de aplicación en perjuicio. ¿Cuáles son estas normas? Bueno, pues como su nombre lo dice, necesita que la autoridad, por regla general, o algún particular en auxilio de la administración pública o la propia persona se las autoaplique o se haga lo que la norma dice con la consecuente perjuicio que le produce, y entonces si está en oportunidad de poder impugnar esta norma y también el acto de aplicación, ¿por qué no? Y eso es el tema, lo que nos vamos a centrar en esta clase. Siempre pongo un ejemplo. Vamos a pensar que su universidad, por decirlo de alguna manera, es un ejemplo ficticio para poder entender, porque a veces es más importante atacar la norma que los hechos o la legalidad del acto, porque muchas veces en esa faceta, en ese estadio, no es posible hacer mucho. Podemos resolver el problema atacando la ley. Entonces decía, la universidad dice que va a imponer como sanción, digamos en su estatuto, su reglamento, lo que ustedes lleven, que quien se le sorprenda copiando, se le va a imponer una sanción de sacarle un ojo. Bueno, esa es la ley que hay en la universidad, una ley ficticia, insisto, para que los alumnos no se asusten. Bueno, el día, pensemos, 5 de mayo de 2020, Juan Pérez, alumno de la universidad, de la Facultad de Derecho, en la clase de Derecho Familiar del doctor Bermúdez, a las 3 de la tarde, se advierte que le está copiando a un compañero. El salón tiene cámaras, tiene videocámaras, se advierte efectivamente cómo el alumno voltea, escribe, se hace una comparación entre el examen de la persona que se le está indicando por copiar con el que se les dice copiado, se advierte que las respuestas son idénticas. Un compañero dice sí, efectivamente, yo lo advertí, otro también refuerza esa situación y dice sí, estaba copiando. Y el profesor también, pues precisamente quien es el que ha iniciado esta cuestión, dice de manera tajante que sí, advirtió que estaba copiando, que dejó pasar 2 o 3 sucesos pensando pues que tal vez se estaba equivocando, pero el cuarto advirtió que no había duda de que eso ocurrió. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de la legalidad? ¿Cuáles son los hechos? Pues que efectivamente esta persona, a la hora y a la fecha que he dicho, pues cometió esta conducta infractora. Hay ocasiones, en el caso de México, que muchos abogados pues tratan de defender esa situación, pues con ciertas argucias, ciertas maneras de poder revertir esta situación, pero no van a ser idóneas. ¿Por qué? Porque estamos claros que no queda alguna duda en relación con que esta persona copió. Se podrá alegar que no, que hay una confusión, que si estaba así es que porque estaba visco, tenía, ¿verdad?, un problema en la vista, etc. Pero no va a haber alguna prueba que pueda redarguir estos hechos y por tanto esta persona va a desafortunadamente que ser sancionada con la pena de que se le quite el ojo. ¿Cuál sería el acto de aplicación de la norma que he referido, que es heteroaplicativa, que se necesita un acto de aplicación? Pues precisamente es la resolución del, vamos a pensar, el comité universitario disciplinario, donde advierte que efectivamente esta persona estaba copiando, que no hay duda, y en una resolución determina que es responsable de copiar y por tanto, conforme a la ley universitaria, tiene una pena de que se le saque el ojo. Mi primera pregunta es, ¿copiar es una conducta que debe sancionarse? Para mí la respuesta es sí, debe sancionarse, por supuesto.
mi segunda pregunta ¿es jurídica y constitucionalmente válido que a una persona que despliegue esta conducta de copiar se le saque un ojo? Mi respuesta prima facie es no, por supuesto que no. Esta pena me parece que tiene un problema de constitucionalidad. Por eso es que les decía que muchas veces no, digamos, el problema desde el punto de vista de los hechos, de la legalidad, de aplicar la ley, pues aquí no hay problema. Los hechos están claros, pues se debe aplicar la ley. Pero hay un problema de constitucionalidad en cuanto a la sanción. ¿Qué es lo que se puede aducir en un juicio de amparo? Que es el caso de México. Bueno, vamos a reclamar obviamente la determinación que decide imponerle la sanción, que ahí está el acto de aplicación en perjuicio a la persona, y en este orden de ideas vamos a nosotros a impugnar esa resolución, pero también a la par la norma. En la norma, ¿qué vamos a alegar? Pues es algo muy simple. El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que no se podrán imponer penas de palos, azotes, etc. E inclusive, incluye la mutilación. La mutilación es el estirparle un ojo como una pena, entonces está prohibido por la Constitución. Entonces tenemos que impugnar ¿qué? La norma. ¿Para qué? Para que esta norma se declare inconstitucional y esta persona que cometió esta conducta, que no es justificada, pero tampoco se le puede sancionar de esta manera tan excesiva, pues salve su ojo, porque le estamos imponiendo una sanción excesiva y además prohibida tajantemente por la Constitución. Por tanto, esta persona pues va a poder librar su ojo. Este es un ejemplo de cómo a veces en los casos no hay que impugnar los hechos, más bien hay que impugnar la norma porque el problema existe ahí. Yo los exhorto a que cuando ustedes ejerzan libremente la profesión no soslayen el advertir si esos hechos que producen consecuencias jurídicas en resoluciones tienen como soportes normas pues que son constitucionales o eventualmente inconstitucionales. De ser inconstitucionales, entonces lo que yo les invito a hacer es a impugnar esas normas con la finalidad de que puedan salir adelante, sacar sus casos de manera oportuna, eficaz y exitosa. Y de estos asuntos existen muchísimos, de los que nos podríamos pasar platicando aquí mucho, pero bueno, el tiempo es limitado y no me queda sino agradecerles atentamente la deferencia de su atención. Les repito, mi nombre es Raúl Andrade Osorio, quedo a sus apreciables órdenes. Saludo con especial cariño desde el corazón al pueblo del Perú, que es un pueblo que amo mucho y que espero que en esta situación de emergencia salga adelante, así como mi pueblo, México y la población mundial. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora, imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca.
Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas.